Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Víctor Estigarribia. Soy responsable comercial para Arcanosoft en Paraguay, Uruguay y Argentina. Hoy vamos a estar hablando sobre aplicaciones, sobre aplicación y de innovación tecnológica en la industria de oil and gas, particularmente de la mano de Fabián y de Javier, quienes son dos integrantes del equipo de tecnología de ANCAP Uruguay. ANCAP es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Es algo así como un monopolio en lo que refiere al petróleo en el Uruguay. Un poquito comentarles sobre nosotros y ya le paso a ceder la palabra al resto. Arcano es una empresa uruguaya que nace hace unos 14 años ya en el mercado. Hoy en día cuenta con oficinas en 5 países, que son Argentina, Chile, Paraguay, Perú y por supuesto su casa matriz Uruguay. Nosotros nos especializamos en implementar soluciones de negocio basadas en tecnologías de Microsoft. Básicamente nosotros lo que hacemos es identificamos las soluciones de negocios e implementamos una de las 3 nubes de Microsoft, ya sea Office 365, Azure o Dynamics, para solucionar problemas particulares de negocio. Las principales industrias con las que trabajamos son aquellas que tienen que ver con los recursos naturales, el pharma, retail y el sector financiero. También trabajamos con otro tipo de empresas, pero son como los rubros más pesados dentro de nuestra cartera de clientes. Y entre nuestras alianzas está, como bien le comentamos, la que más destaca es Microsoft. Hemos ganado el premio Partner of the Year varias veces en el Uruguay y una vez a nivel Latinoamérica. Llegamos a ganarlo en el 2019 con un proyecto de inteligencia artificial para la sustentabilidad y de los recursos naturales en una minera del Perú. Y también fuimos galardonados con el premio Great Place to Work en el 2014, si mal no recuerdo la fecha. Eso más que nada como un breve esbozo de nuestra experiencia y de quiénes somos. Desde ya les agradezco su presencia y le cedo el micrófono a mi compañero Alex Rostán. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, primero que nada, buenos días Javier, buenos días Fabián, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que esté todo bien por ahí. Bueno, sí, acá está espectacular. Espectacular, bien, buenísimo. Bueno, mi nombre, para los que no me conozcan, mi nombre es Alex Rostán. Yo estoy en la oficina de Arcano en Paraguay en este momento. Así que bueno, desde diferentes partes estamos haciendo este evento en vivo que, bueno, dentro de todo lo que ha sucedido nos ha permitido poder conectarnos y compartir un poco más con el resto de las personas haciendo este tipo de eventos. Bueno, como comentaba Víctor en el comienzo, nos va a acompañar Javier Conde y Fabián Álvarez. Ellos trabajan en tecnología y haciendo diferentes aplicaciones y aplicando nuevas tecnologías en realidad a lo que puede ser la industria que es la industria de oil and gas. Y bueno, y entonces lo que vamos a hacer en este tiempo es ir conversando con ellos y que nos vayan contando un poquito más. Primero les voy a pedir, Javier, si se pueden presentar brevemente, como para que el resto de las personas los conozcan, y luego ya vamos a las preguntas y, bueno, y compartir un poco más lo que se viene haciendo. No sé quién quiere arrancar, Fabián, Javier. Cualquiera, arranco yo si querés. Dale, yo soy Fabián Álvarez. Fabián Álvarez, trabajo en ANCAP desde el año 2009 en tecnología de la información. Soy analista programador de la ORT y hoy por hoy estoy de responsable del equipo de Vistock del área de TI de ANCAP, con las integraciones de los diferentes sistemas y ese tipo de cosas. Excelente. Bueno, ¿qué tal? Primero le pido disculpas por el ruido de fondo, pero a un vecino se le ocurrió justo a esta hora cortar el pasto y bueno, se siente el ruido del motor. Ahí está. Bueno, Javier Conde, yo trabajo desde hace poco en desarrollo con Fabián, pero básicamente todo ese tiempo atrás, desde el 2009 hasta hace poco tiempo, y bueno, continúa también esa tarea dentro de mi rol.
arquitecto de TI, o sea, un poco velar por la buena salud de las soluciones que se construyen, digamos, del buen diseño. Este, y bueno, con Fabián interactuamos mucho por el tema de que la persona que está en integraciones, que es el caso de Fabián, es un poco el que ve, el que tiene una mirada cross de todos los procesos y los sistemas, ¿no? Y bueno, mi rol principal hasta este momento ha sido un poco ese de arquitecto de TI y más focalizado dentro de las ramas de la arquitectura de TI en la parte de las aplicaciones y los datos. Excelente, buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias por compartirlo. Y bueno, vamos a dar un poco de comienzo y una primer consulta para ambos, en realidad que tiene que ver con este año tan especial, atípico, ¿por qué no diferente, que hemos vivido en todo sentido? Y bueno, y cómo, a ver, un poco entender cómo se movió el mundo tecnológico dentro de ANCAP, y qué aspectos dejó en evidencia, tanto como debilidades como oportunidades que se detectaron, ¿no? O sea, un poco entender desde ese lado. Ahí va, sí, en principio lo que nos ocurre cuando se declara, digamos, la pandemia en Uruguay, y bueno, surgen las restricciones de movilidad, o sea, la primera medida de gobierno fue que todo aquel que pudiera hacer teletrabajo, que pasara a esa modalidad. Y si bien nosotros teníamos algún software en ese momento, manejábamos Skype for Business, nos generaba problemas realmente cuando teníamos alguna videoconferencia a través de la herramienta, el ancho de banda no estaba asegurado. Después el tema del trabajo de la casa, no todo el mundo tenía acceso a VPN, las licencias que se disponía para el acceso a VPN empezaron a ser insuficientes a medida que todo el mundo necesitaba. Después cosas como propias de la cultura, de la gente, ¿no? Que si bien ANCAP se venía preparando hace un par de años, un poco más, entregando notebooks a las personas que más tenían oportunidad de trabajar de otro lado, que más movilidad tenían, había como una costumbre media generalizada de que el notebook se usaba como terminal tonta con una sesión de terminal service a un PC que estaba ubicado en las oficinas. Con el tema de la pandemia surge que, bueno, que en las videoconferencias eso no funciona porque el audio se complica un poco la configuración de audio, digamos, porque al estar por terminal se toma el audio local y bueno, el PC en la oficina no tiene el audio y la persona no está ahí. Hubo que hacer todo un tema de gestión del cambio, digamos, entre comillas, de entrenar a las personas que esa modalidad no, que tenían que usar el PC. Bueno, eso implicó poner al día esos notebooks que tenían en la casa, así como también que la empresa tuvo que salir a comprar y distribuir más equipos de forma rápida y urgente, ¿no? Y en el camino, bueno, también analizamos distintas oportunidades de software para videoconferencia, que en su momento, mientras esto ocurría, nos valíamos más de Zoom, pero bueno, con las inconvenientes de la ausencia que al no estar registrado teníamos que agendar varias reuniones por la restricción del uso libre de Zoom en tiempo, hasta que finalmente se instaló y se configuró la plataforma de Teams, en la cual hoy estamos muy conformes, digamos, y bastante acostumbrados. Y que bueno, no solo lo usamos como videoconferencia, sino que estamos usando recursos como repositorios de archivos y el chat generalizado, o sea, varias de las cosas más las aplicaciones integradas que tiene. Y un poco eso es lo que ocurrió en cuanto a la comunicación de las personas, ¿no? Después, desde el punto de vista de los proyectos que estaban en curso en el momento de la declaración de la pandemia, si bien hubo como un freno inicial, poco a poco nos fuimos acostumbrando y viendo incluso ventajas en lo que son las reuniones virtuales. Por ejemplo, una que bastante comentada es que las reuniones presenciales generalmente necesitan un poquito más de tiempo de presentación o de charla social inicial, y que bueno, que a fulano que iba en camino a la sala lo detuvieron a conversar otro tema y que demora un poco, y empezamos a ver que las reuniones virtuales ventajas como que la puntualidad generalmente es mejor, ¿no?
Y bueno, después cosas propias de las personas, ¿no? Resistencias a, bueno, que si yo me tengo que conectar me tienen que dar internet y cosas de ese estilo, ¿no? Pero en general los proyectos, que un poco estaba entrando en ese tema, en general los proyectos luego de ese tiempo inicial de parada, como que retomaron su curso y en charlas con gente de directorio y presidencia manifiestan que en realidad ellos no vieron un resentimiento importante en el funcionamiento de la empresa en sí. Y bueno, es un poco el contexto de lo que ocurre cuando se declara la pandemia dentro de lo que afecta fuertemente a tecnología de la información dentro de ANCAP, ¿no? Excelente, excelente. Bien, sí, ahí el transformar a todas las personas, ¿no? Tanto a la empresa como empresa en poder adaptarse y a las personas también a entender un poco más de de qué es esto de trabajar de la casa, aprender qué significa el trabajo remoto y que hay cosas que hay que ceder, tanto así como algo tan simple como el uso de Internet, y bueno, es parte de lo que tocaba hacer en el trabajo. Claro. Es un poco más allá, más que la palabra educación, es un poco empezar a entender que este nuevo contexto nos iba a llevar a diferentes experiencias, ¿no? Entonces, está bueno desde ahí verlo desde la mirada también está bueno lo que vos comentabas, ¿no? Que la visión también, y a veces se piensa en otros países también, y estamos saliendo para varios países, de que ese trabajo remoto en algún contexto puede hacer que la productividad baje. Y está bueno que después de un tiempo se haga ese análisis y en realidad esa productividad, más algún caso particular o no se vio trastocada. Entonces eso realmente está bueno y es un insight que es súper positivo en realidad, ¿no? De que realmente podemos trabajar de esta manera, más allá de que capaz que no es la ideal. Y bueno, claro, y ANCAP ya venía trabajando en algún proyecto de teletrabajo. Y claro, en este momento nos agarró de sopetón, ¿no? Nosotros veníamos implementando paulatinamente, porque ya venía con la idea ANCAP de trabajar part-time en teletrabajo. Yo había participado en un prototipo el año anterior y otras áreas de ANCAP también habían trabajado en un prototipo en años anteriores, el mío. Habían sido exitosos, lo que estaba faltando era que se implementara. Y bueno, llegó coronavirus y obligó a que todo el mundo se pasara a ese formato. Pero sí, nosotros ya veníamos trabajando. Y con lo que decía Javier, nosotros con el tema de los proyectos también nosotros pensamos que iba a tener un resentimiento el trabajo en cuanto a eso, en cuanto a que todos estuviéramos en teletrabajo. Y la verdad que hemos sacado muchísimos proyectos, incluso licitaciones, que en realidad las licitaciones llevan muchísimo trabajo y las hemos sacado en plena pandemia. Así que hemos aprendido a trabajar en teletrabajo y le hemos sacado en este año, creo que un jugo superlativo. excelente, excelente. Eso está buenísimo. Bueno, y a ver, y yendo un poquito más hacia abajo, de cómo empezábamos, es un poco el cómo ven esa evolución digital actual, ¿no? Y qué papel ven que pueden cumplir las nuevas tecnologías en la industria, ¿no? Un poco también en este contexto que estamos y habiendo aprendido de cómo venimos, imagino que hay algunas tecnologías que podían estar un poco más relegadas que hoy se presentan como opciones un poco más potentes. Ok, sí, si bien hablando de nuevas tecnologías, acá también venía incursionando en cosas como, digamos, que ya tienen años en el mercado, pero para la empresa eran medio novedosas, como el tema de Big Data, después todo lo que tiene que ver con IoT, o sea, y ahí hemos trabajado en proyectos de monitoreo sobre todo lo que tiene que ver con detección de fugas de instrucción en los ductos. Nosotros tenemos un oleoducto que recorre unos 180 kilómetros, que desde José Ignacio, donde hay un anclaje de boya, digamos, para los petroleros y se transporta el crudo hacia la refinería. Y ahí tenemos un gasto en la revisión constante de la salud, digamos, de ese ducto, y bueno, hemos estado analizando tecnologías que lo puedan monitorear de forma automática. Y en lo que tiene que ver con Big Data, bueno, se estudió cómo era la plataforma, se implementó una plataforma
y se empezaron a pensar ideas de prototipos para usar esa plataforma. Nos ocurre que en refinería, cuando cada año y medio, 2 años, necesita un mantenimiento y una renovación de equipos, ya desde el último paro de mantenimiento, las empresas empezaron a suministrar equipos que ya traen los sensores incorporados, y nos ocurre hoy en día que todos esos sensores que ya traen los equipos más sofisticados incorporados no están siendo aprovechados. O sea, son datos que se podrían estar leyendo y analizando permanentemente para cosas tan importantes como el mantenimiento predictivo, que es una de las variables fuertes que, digamos, el área de negocios nos ha manifestado que quiere avanzar en ese tema, porque le genera costos importantes, sobre todo, y pérdidas, sobre todo en tiempo, porque estos equipos obviamente necesitan repuestos, y esos repuestos son especiales, no son repuestos de plaza, por lo cual necesitan un proceso previo a la adquisición de ese repuesto. Y bueno, entonces cuanto antes uno sepa en qué momento va a necesitar ese repuesto, es un gran beneficio para la empresa, porque implica que ese equipo no pare, o sea, se pare para la reparación antes de la rotura. Y para eso, básicamente, lo que hemos estado pensando un poco es la analítica fuerte de los sensores que ya vienen provistos, más algún sensor que se pudiera agregar en planta. Ahí es la problemática que tenemos, que el ambiente de refinería necesita unas condiciones de seguridad, antiexplosivo y demás, que son muy fuertes, muy altas, y bueno, no cualquier dispositivo lo cumple, más allá de que los que lo cumplen son de elevado costo, ¿no? Pero con lo que ya están disponibles, nosotros ya podríamos estar haciendo una analítica, y bueno, es un poco de los temas que se están conversando hoy en día, de cómo aprovechar estos sensores para hacer una analítica de datos, y poder realizar ese mantenimiento preventivo, ¿no? Está bueno, sí, desde ese lado hay un montón de cosas para aprender, ¿no? Y un poco justamente la consulta venía también, me imagino que analizando estas nuevas tecnologías y un poco de haber conversado con ustedes y otro poco de entender un poco cómo funciona la industria también, se hacen muchos pilotos, prototipos, ¿no? En todos estos casos para intentar aplicarlas y entender cómo van. Entonces, también es que algunas problemáticas que se han encontrado algunas problemáticas aplicando diferentes tecnologías, haciendo los pilotos, investigaciones que por limitantes tecnológicas o por reglamentaciones se han chocado. Sí, por cierto, en ese punto, primero de repente contar que cosas que sí ya funcionan. Por ejemplo, una problemática fuerte que teníamos, sacándonos un poco del mundo industrial, pasándonos un poco a la logística de lo que es la distribución de combustibles, básicamente, una de las problemáticas fuertes es toda la gestión de el despacho, y lo que implica que los camiones estén en tiempo para cuando se les asigna el momento de carga en la bahía de carga, que es un recurso limitado, donde si ese camión que tiene asignado ese viaje no está presente en ese momento, yo tengo que saberlo de antemano para poder asignar al siguiente y no desperdiciar el tiempo de ese recurso finito que es la bahía de carga, ¿no? Para que el despacho sea ágil. Esto ocasiona que en lo que ocasionaba, y ahora está un poco cambiando con esta aplicación, se generó una aplicación, básicamente una app para dispositivos móviles que la usan los conductores de los camiones, ocasionaba un gran congestionamiento de camiones, vehículos pesados, grandes, largos, que necesitan mucho espacio de estacionamiento, por lo cual el estacionamiento en lo que es nuestra planta principal de distribución tablada se veía congestionado, y además de invadir con estos camiones las calles aledañas, ¿no? Entonces lo que se trabajó fuerte en la aplicación de conductores que ya está en productivo y que asigna automáticamente esos lugares, esas bahías, y el conductor puede saber de antemano en un momento bastante preciso en qué momento le va a tocar la carga. Y ahora lo último que se está analizando es poder, desde el lado de ANCAP, poder ver
mediante el uso del posicionamiento del vehículo, que todos estos vehículos tienen dispositivos GPS, más allá de que el dispositivo móvil también lo provee, poder saber realmente qué camiones están cerca de la planta y cuáles no, porque bueno, está un poco tener el panorama de si realmente lo que me está diciendo el conductor de que sí está cerca es así, y le voy a poder despachar en el tiempo asignado. Entonces, en base a ese posicionamiento, estamos definiendo lo que se dio en llamar estacionamientos virtuales, donde el camión puede estar próximo a la planta, pero no necesariamente dentro del estacionamiento de planta, y en lugares donde sí puede estacionar y no en calles pequeñas que están cercanas a la planta, entorpeciendo el tránsito. Entonces, eso es un poco lo que se está trabajando, y básicamente acá nueva tecnología relativamente, o sea, el uso GPS es de mucho tiempo atrás, pero bueno, soluciona un problema de logística fuerte, o apunta a que es justamente el espacio físico donde tienen que estar los camiones para el despacho, ¿no? Eso en cuanto a lo que ya tenemos en productivo. Por otro lado, también en productivo, pero en formato piloto, ANCAP no es solo una empresa, sino que es un grupo, y dentro de ese grupo existe una empresa Alur, que básicamente lo que produce son biocombustibles, y ahí lo que se hizo, y se eligió Alur básicamente porque era una planta bastante menor y con restricciones de seguridad un poquito más bajas que la de refinería. Se hizo un piloto de IoT donde se colocó sensores en los cascos de los operarios y sensores en lugares estratégicos de la planta, de forma tal de tener una visión y una analítica de datos de en qué momento los operarios entran a zonas de más seguridad, si tienen el casco puesto o no, además de tomar medidas de algunos sensores de flujo y de vibración de bombas para una analítica posterior. Esto está en formato piloto, y se viene trabajando en analizar esa data que se está generando. Por otro lado, se han pensado y se han conversado con el negocio casos de analítica de lo que decíamos al principio de Big Data, por ejemplo, una de las problemáticas que hoy se podrían resolver muy sencillo es que ahí ya hay varios equipos, bastantes equipos en refinería, como son el caso de bombas y motores de compresores que tienen sensores incorporados, sensores, por ejemplo, de vibración y temperatura, que nosotros con una analítica sencilla que pensamos en algún momento empezar a implementar, de la recolección de datos en Big Data y analizando cómo va evolucionando la vibración, por ejemplo, de lo que puede ser sobre un rodamiento de una bomba, podemos extrapolar y predecir en el tiempo cuánto ese rodamiento va a necesitar un reemplazo. Esto implica que ese motor no pare abruptamente y genere otras pérdidas, o me quede sin el proceso productivo por X tiempo mientras reemplazo esa pieza, ¿no? Otro ejemplo que nos ha manejado mucho la gente de negocio es, existen unos filtros que son un equipo muy costoso y el mantenimiento lleva un tiempo considerable. El mantenimiento es básicamente la parada, o sea, la sacada de producción de ese filtro, su limpieza y vuelto armado para ponerlo de nuevo en productivo. Y obviamente, como todo filtro, cada tanto tiempo necesita el mantenimiento de limpieza, y tiene sensores ya, estos filtros ya proveen sensores de presión en entrada y salida del filtro, por lo cual se hace hoy en día una analítica manual que el operador va registrando en una planilla presión de entrada, presión de salida, y mediante el incremento de la diferencial se estima manualmente cuándo va a ser el momento de que va a necesitar la limpieza. Ahí está, cambiar para el otro filtro, porque en este caso son dos, para poder detener ese que está tapado y limpiarlo. Esto, si nosotros disparáramos una analítica automática y con la acumulación de datos de tiempo, podríamos predecir cada vez mejor, con mejor precisión, cuándo va a ser necesario ese mantenimiento y programarlo con mucho más
precisión y tener seguridad de tener los recursos y demás, ¿no? Excelente, excelente, Javier. Muy buenos ejemplos, sobre todo en diferentes aspectos y en diferentes áreas que es tan bueno conocer que se pueden hacer y que se pueden aplicar. Bueno, y a ver, le voy a dar, que no le agradecí todavía a Martín, que fue que me puso en contacto con ustedes para poder organizar esto y estando viendo un poco los temas, hace un montón de años, me acuerdo cuando recién empezaba el concepto de la industria 4.0, se nos ocurrió dar una charla con Martín, me acuerdo, en Microsoft, ahí en Montevideo, que hablaba un poco de la industria 4.0 y cuál era esa tendencia y qué cosas nuevas se venían y cómo aplicar y de qué lado y el por qué se llamaba Industria 4.0. Entonces, justamente lo que les quería consultar era que a través de la llegada, ¿no?, de este mote de Industria 4.0, que justamente lo que tendemos es a unificar todos los sistemas y que tengan un buen desempeño. Y yo creo que acá lo voy a mirar a Fabián, que me va a poder responder capaz, cómo aplica en CAP esa integración de sistemas, ¿no? Y cómo esa integración de los diferentes sistemas se evidencian en la reducción del trabajo manual, cómo hace la eficiencia y cómo hace que estos procesos realmente sean más integrados. Sí, nosotros en ANCAP tenemos muchísimos sistemas y servidores que tienen que interactuar todos juntos de alguna manera, y hasta hace un tiempo atrás nosotros teníamos mucha gente trabajando de forma manual haciendo, te diría, hasta compensaciones de pagos de factura, de envío de archivos, de un montón de trabajo manual que había con respecto a la cantidad de horas hombre que eso lleva, ¿no? Nosotros, para que tengan una idea, la red ANCAP se compone de iSeries, se compone de red de servidores Microsoft, tenemos un data center en ANCAP y tenemos un data center en Antel. Entonces todo eso lleva a que nosotros tenemos que tener de alguna manera todos los procesos integrados. ¿Por qué? Porque trabajamos con programas que son desarrollados a medida, como el sistema de facturación de ANCAP, y programas comprados a diferentes empresas, como es SAP. Nosotros de SAP en ANCAP utilizamos los módulos de MM, de FI, de PM, y todos esos módulos trabajaban de forma independiente hasta hace un tiempo atrás, que a través de Vistock lo utilizamos como un middleware de empresa para la interoperabilidad entre todas los diferentes sistemas que teníamos, para comunicar Antares con SAP con los diferentes módulos de Antares, o por ejemplo de ventanilla única para la compra de combustible, y con todo lo que eso conlleva también de unir la red de Antel con la red de ANCAP, que si bien es una misma red, está en diferentes lugares, y eso fue todo un desafío. Y bueno, entendemos que la industria 4.0, si bien viene a modificar ciertos paradigmas que nosotros teníamos, y en cierta forma a transformar digitalmente muchos trabajos, también transforma a las personas en cuanto a las tareas que tengan que hacer. Por ejemplo, si nosotros hoy una tarea que era completamente manual y llevaba a una persona a hacer determinada cosa, hoy tenemos que a esa persona, por suerte, tratándola de que esté en un mejor puesto de trabajo, haciendo cosas que sean más necesarias que esos trabajos manuales y mecánicos que se hacían antes, que hoy se hacen a través de procesos automatizados. Ahí, Fabián, aprovecho sobre el punto para hacerte una consulta.
Hablando de los procesos automatizados, de las tareas cotidianas que tienen todos los colaboradores que terminan consumiendo horas de trabajo de cada uno, ¿han llegado a evaluar o a hacer prototipos o han investigado un poco sobre el mundo de las herramientas del low code y el concepto de citizen developer, del usuario de negocio que conoce sus procesos diarios y puede, a través de estas herramientas de low code, empezar a generar pequeños sistemas que le ahorren tiempo en su día a día? ¿Han llegado a evaluarlo como una posibilidad? Lo que hemos estado incursionando, que en algunos se llegó incluso a prototipar, fue los modelos RPA, ¿no? Donde cada usuario conocía su negocio y en cierta forma se automatizaba o se robotizaba esos procesos. No se llegó en principio a buen puerto porque llevaba, algunos procesos son tan manuales que es preferible hacerlos con otros sistemas. O sea, no de low code, sino ya armando proyectos. Y RPA se piensa que se puede trabajar para algunos casos, pero en eso es lo que se estuvo incursionando, no mucho más. O sea, lo que yo tengo entendido. No sé si Javi tiene alguna otra visión con respecto a eso. Yo sé que estuvo el prototipo de RPA, que lo trabajaron con la gente de Coffee, donde se automatizaron no mucho más de 3 o 4 procesos, que eran los que ellos más tiempo les llevaba. Y con su conocimiento, con su trabajo, se logró automatizar, pero se llegó al final de que en realidad no les ahorraba mucho tiempo en ese tipo de procesos. Ok. Sí, a ese punto de vista, o sea, a ver, otras experiencias que hemos tenido digamos, de delegar un poco en el usuario es, por ejemplo, el tema de autorizaciones, las autorizaciones de entornos compartidos, de colaboración, o carpetas compartidas, básicamente, más allá de algún otro software, como por ejemplo el SharePoint. De delegación de autorizaciones. Por ese lado sí, un poco hemos trasladado tareas que hacía tecnología de información hacia el lado del usuario. Después del lado del usuario, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria y los procesos productivos, los usuarios que son muy hábiles con Excel, han generado sus propios macros, planillas enormes con macros en Excel. Sí. Pero por ahora no hemos incursionado en que ellos pasen a la etapa de generar código para un software que pueda generar esos reportes, sino que básicamente por ahora nos mantenemos en, bueno, tomar ese trabajo que ellos han hecho en Excel y junto con esas personas tratar de construirlo en alguna otra herramienta como algún software de BI o de analítica más avanzado. O que se pueda compartir mejor, digamos, que lo que se logran ellos con Excel, ¿no? Más allá de otros aspectos que, bueno, problemáticas que han tenido con Excel ha sido la pérdida de ese Excel, la corrupción de ese archivo, y ahí es donde recurren a te digo, por favor, recuperame esto. Recuperalo. Pero Da sí, vuelta ¿no? al disco. Sí. Ay, La dices Excel ahí por todos lados. Y un poco ahí de lo que venías contando también, Fabián, es algunos ejemplos como para justamente, valga la redundancia, ejemplificar un poco esa integración y automatización que se aplica actualmente, que tienen en el área justamente que yo sé que tú estás trabajando. Sí, yo estuve justamente buscando ahora un poco de lo que tenía en la vuelta. Yo no sé si puedo compartir Sí, claro. pantalla. No veo la forma desde aquí, acá, compartir. Abajo, ahí va. Sí, ya la tengo. Yo tengo tenía una presentación que justamente la habíamos estado trabajando. Cobranza electrónica es uno de los, no sé si la están viendo ahí. Sí, se está viendo.
Bien, Estaba en mute como siempre. bien. Cobranza electrónica es uno de los proyectos que nos llevó mucho tiempo y es parte de esto un poco de lo que hablábamos entre los procesos manuales, las horas hombre y la integración, ¿no? Llevando la integración. El objetivo de cobranza electrónica era, en principio, era quitar el dinero efectivo de las plantas. ¿Por qué? Porque teníamos mucho manejo de dinero y con lo que eso conlleva, ¿no? Que más adelante se lo voy a explicar, o sea, más allá de robos o pérdidas de dinero, hay costos asociados a tener dinero en las plantas. Hoy con todo lo que es las transferencias electrónicas y internet, permite sacar todo eso de manejar dinero en efectivo, que ya en cierta forma está un poco obsoleto. Como no vamos a tener dinero en las plantas, pasar a cobrar mediante plataforma de pago, que en Uruguay son Urutex y Starbank. En aeropuertos, pasar a cobrar solamente con medios de pago, y no solamente pasar a cobrar con medios de pagos electrónicos, sino que ya se cobraba con un POS que tenían algunas cargas de combustible a los aviones, pero muchas veces los comprobantes se perdían. Entonces, claro, cuando vos querías ver si esa factura estaba paga, sí estaba paga porque la persona que lo había cobrado sabía que lo había cobrado, pero no tenía el comprobante, entonces no sabía si realmente se lo habían pagado o no, o qué factura le habían pagado. Después, bueno, automatizar la compensación de facturas en SAP para ANCAP y DUCSA, como había explicado hoy Javier. ANCAP no está sola, tiene un grupo de empresas que pertenecen digamos, al interés privado, y DUCSA es una de ellas, que es la que se encarga de la distribución de combustible en Uruguay. Y nosotros esta aplicación la implementamos para las dos empresas, para ANCAP y para DUCSA. Y claro, llevar a tener una cuenta corriente transparente y auditable. Nosotros con todo lo que ahora les voy a contar, al hacer todos los procesos manuales, era muy difícil llevar una cuenta corriente prolija, y al no estar prolija no es transparente, y al no ser transparente no es auditable. Esos eran los objetivos del proyecto de cobranza electrónica. Cobranza electrónica nace porque, bueno, si bien los objetivos eran esos, vamos a contar el por qué eran esos los objetivos. Cuando una empresa, por ejemplo, en algún momento nos compraba combustible y nos iba a pagar, nos pagaba por giros bancarios, nos pagaba por alguna transferencia, y por lo general no era a veces la misma factura que tendría que ANCAP y le estaba pagando. Por ejemplo, decía, yo tengo 5 facturas para pagar, te voy a pagar estas 2, y en realidad ANCAP creía que eran otras 2, entonces a veces se generaba que el cliente decía una cosa y ANCAP decía otra, entonces eso llevaba a que teníamos una cuenta corriente desactualizada, que en algunos puntos hasta llegó a estar 2 meses atrasada. Eso lleva a que, claro, tenías una persona que controlaba lo que el cliente decía que pagaba, después controlaba o compensaba lo que tenía en el banco con lo que debería tener, y tenía que compensar a mano las facturas cuando más o menos entendía que eso estaba pagado. Esto lleva a que, claro, al tener una cuenta corriente desactualizada, vos no le podés mostrar al cliente realmente lo que, bueno, mirá, vos tenés pago esto y tenés de saldo esto, y porque nosotros teníamos una cosa y el cliente tenía otra. Entonces esto también lleva a tener riesgos de crédito, porque por ejemplo vos le podés vender a una persona que en realidad todavía no te pagó, ¿tá? Entonces evidentemente que lleva a decisiones incorrectas en las ventas.
Otra cosa ese por el caso de los giros bancarios y la gente que tenía crédito con nosotros. Por otro lado, el tener dinero en efectivo en las plantas y que te paguen con efectivo es que tiene muchos costos asociados. Si bien tenés que tener en el punto anterior, tenés que tener mucha gente trabajando en eso y aparte tenés en este otro punto de mantener efectivo en las cajas, tenés que tener los cajeros, pagar el quebranto a los cajeros, se paga el traslado hacia el banco, se paga el seguro del traslado y después se tiene que mantener la cuenta de lo que se llevó al banco con lo que supuestamente salió de ANCAP. Entonces todo eso lleva a que es un trabajo bastante considerable entre horas hombre y aparte mucho trabajo manual. Y aparte había muchas personas que interactuaban, ¿no? Entonces a lo que se quería llegar era llegar a un poco a esta visión, ¿no? A donde existieran plataformas de pago, donde el cliente comprara y todo fuera automatizado, donde no hubiera mucho trabajo manual entre medio de la compensación y lo que se paga. Entonces, a este modelo es el que se quiere llegar. El cliente compra el combustible, por ejemplo, en el paso 1, que es la compra en las plantas, el cliente compra el combustible, se genera Antares, que es nuestro sistema, que es el de logística y venta de combustible de ANCAP. Genera la venta, se genera la factura electrónica, se envía a la DGI a través de otro middleware que tenemos para enviar a la DGI y en la plataforma de pago se crea la factura a pagar. Luego el cliente entra a esa plataforma y elige la factura que va a pagar y eso es lo que después a través de Vistock se manda para SAP para compensar. ¿No? Entonces, en este paso que hay varias cosas. El cliente ya elige la factura que va a pagar y ya tiene el identificador de la factura que nos va a enviar y los montos y se compensa automáticamente en SAP y automáticamente en SAP se actualiza la cuenta corriente. O sea, ya no tenemos ahí la de que el cliente me dijo un número particular y yo entendí que era otro porque más o menos los montos me daban y después con eso compensaba de acuerdo a la plata que tenía el banco. No, todo eso ya se hace automáticamente porque la plataforma de pago ya te envía el pago a la cuenta que a su vez se compensa electrónicamente con ANCAP y ya ingresa el pago a través de SAP. Luego está el pago en los aeropuertos. El pago en los aeropuertos hoy se hace el pago con tarjetas de crédito, donde tenemos otro middleware, que es una tableta móvil que utilizan los camioneros de la planta de aeropuerto, donde ellos crean la venta y en el POS, a través de ITD, que es la empresa que puede trabajar con los POS, porque no todo el mundo puede trabajar con los POS, sino empresas que estén homologadas por los POS, y en este caso en Uruguay es ITD y hay otra más, pero no me acuerdo. Y cuando CIFAC, que es la tableta, crea la venta, se genera una transacción en ITD que le manda la información al POS de lo que tiene que cobrar. Cuando el cliente viene a pagar esa carga de combustible, pasa la tarjeta, se envía a través de Vistock el proceso de la tarjeta, se manda a procesar el pago de vuelta a CIFAC móvil, como que está todo ok y se pagó, y ITD ahí genera un ID de transacción, ¿tá? Con el monto, con la moneda, con la tarjeta que pagó, el día que pagó, ¿tá? Y eso identifica ya un pago. Entonces ahí ya no tenemos que tener el vouchercito en la mano para saber que nos pagó. Automáticamente ya lo tenemos dentro de nuestro sistema. Y luego se manda a procesar de vuelta mediante Vistock a SAP y nuevamente se actualiza la cuenta corriente. Entonces, los resultados a hoy, luego de toda esa interacción manual que nosotros teníamos,
donde había papelitos, clientes que no sabían que pagaban y nosotros que no sabíamos que pagábamos, que cobrábamos. Hoy se cobra la mayor parte de las facturas por plataforma de pago. Y lo más importante de esto es, si bien todos estos puntos que están acá yo ya se los fui contando a medida que les fui mostrando el diagrama, son las ventajas que nos dio de incorporar e integrar todos los sistemas y dejar y haber sacado a las personas de tener que hacer esos controles que eran tediosísimos, ¿no? De un papelito acá, de una factura allá, de un recibo acá, contra un papel para ver si lo que me pagaste era. Entonces, una de las ventajas es que al no manejar dinero, ayudamos a los empleados a que se cometan menos errores y que a su vez no tengan problemas con las auditorías. Porque claro, evidentemente que vos al no poder muchas veces, como es decir, bueno, ¿por qué justificar los gastos? Porque se perdían los comprobantes de pago o lo que fuere, eso llevaba a que los empleados estaban muy comprometidos. Hoy por hoy, a través de tener todos los sistemas integrados, tenemos todas las transacciones auditadas y guardadas en base de datos, o sea que todos los movimientos que fueron para un lado o para el otro están guardados en base de datos, o sea que todo esto lleva a que se puedan desarmar los movimientos hacia atrás si se quiere ver qué fue lo que pasó, si llegamos a tener algún problema. Todo está con su identificación, todo tiene montos, todo tiene días, todo tiene horas. Entonces, ¿qué lleva esto? A la transparencia que queremos trabajar durante todo este periodo que ya hace muchos años que ya venimos trabajando en esto, y mejorar la imagen de ANCAP ante sus clientes y aparte de sus clientes que a su vez los dueños de ANCAP son todos los uruguayos. Entonces, que no es menor. Entonces tenemos que dar una transparencia y mejor imagen para todo esto. Y unido a lo que veníamos hablando en el punto, que era lo que es la industria 4.0, lo que son las integraciones, lo que son los trabajos y la transformación de los trabajos que venían haciendo las personas, ayudados por la tecnología, hoy por hoy las personas pueden dedicarse a otras tareas que incluso eran más importantes para ellos, que este tipo de cosas les sacaba mucho tiempo. O sea que se transforma digitalmente la función de las tareas por las tecnologías. Tal cual, tal cual. Hace tiempo que vengo repitiendo y en diferentes charlas, incluso de otras temáticas, y no es sustituir a la persona, sino ponerla a hacer tareas que agreguen más valor a la organización, que hacer algunas cosas que son repetitivas o que son bien simples, que realmente no agregan valor. O sea, hay que hacerlas, obvio, porque si no se hacen, no funciona, pero en realidad lo importante es que agreguen valor. Entonces no es la transformación la transformación digital o la industria 4.0 no es la sustitución de la persona en sí, sino transformarla, que haga tareas que agreguen más valor a nuestra organización, a la organización que sea en realidad, ¿no? Bien, es cierto. Bueno, y como para ir cerrando, lo último que les quería consultar, y más que consulta, es como cuál es su visión o cómo ven en el futuro esa incorporación del elemento digital, ¿no? En esa transformación que va teniendo la industria, y bueno, específicamente en lo que es oil and gas, que yo creo que va a representar una nueva forma de pensar, pero bueno, a ver si ustedes lo ven desde ese lado, ¿no? Si realmente representa una nueva forma de pensar, con el despliegue de las herramientas. O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde ese lado? Bueno, ahí un poco lo que comentábamos hace un rato, o sea, que la industria, y sobre todo la industria de oil and gas, necesita cosas muy probadas, porque el ambiente, por el tipo de ambiente que maneja, antiexplosivo, con restricciones de seguridad fuerte. Un ejemplo es cuando ahí hablábamos de sensores, bueno, decir, ¿por qué no instalar una red Wi-Fi que colecte toda la información de estos sensores y la mande a alguna base de datos, o Big Data, lo que sea, que fácilmente en otro ambiente pues se podría hacer a un costo muy razonable hoy en día, pero en la industria del petróleo no es así, porque instalar una Wi-Fi industrial en un ambiente
las características de seguridad que tiene la refinería es muy costoso y necesita ser muy justificado, no solo por el costo, sino por el riesgo, porque sumar cualquier componente tecnológico en una refinería siempre implica un riesgo extra, ¿no? Porque por más que ese equipo esté certificado, que el cableado esté bien certificado y construido, estoy incorporando nuevos riesgos a lo que ya tiene la propia planta, ¿no? Entonces, cada cosa que yo tengo que incorporar lo tengo que justificar muy bien. Y bueno, eso hace que el proceso de adopción de nuevas tecnologías sea bastante más lento. Otro tema que, bueno, que ese es un poco particular en ANCAP, no de la industria de ANCAP, de Oil and Gas, sino en ANCAP, en nuestra empresa, que hasta no hace mucho tiempo, ahora se están empezando a abrir algunos de los sectores de la industria. Nosotros trabajamos en un contexto de monopolio, por lo cual incorporar nuevas tecnologías para generar ventaja competitiva no era un factor. Hoy en día ya tenemos un par de puntos de venta, lo que es bunker, y en algunas condiciones de aeropuerto estamos entrando en competencia, por lo cual puede que eso genere alguna aceleración en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías para generar competencias, ¿no? Pero bueno, sí, eso es un poco lo que ocurre. Es una industria que es lenta en la adopción, pero por ser conservadora, muchas veces por temas de mantener la calidad de sus procesos y la seguridad de sus procesos. Excelente. No sé Sí, sí, yo creo, un poco hablando más en genérico de lo que es la incorporación de nuevas tecnologías, que hoy tenemos un abanico gigante de cosas, ¿no? En la vuelta. Y viendo artículos, cuando estamos analizando ese tipo de cosas, muchas veces es enfocarse en uno o enfocarse en algunas cosas, como por ejemplo nosotros decimos, bueno, hablamos mucho de Big Data, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de IoT, hablamos no sé, de un montón de tecnologías nuevas y, y hoy creo que la discusión está en qué, y en cómo tener cómo implementarlas, ¿no? Nosotros, como dice Javi, somos lentos en ese tipo de cosas porque si bien la seguridad es el factor fundamental, pero hoy creo que vamos a tener que empezar a acelerar eso porque hoy creo que es una necesidad, ¿no? Para ser competitivos hoy es una necesidad empezar a implementar estas tecnologías emergentes porque si no vamos a empezar a quedar atrás. Y lo más importante, y yo creo que el más importante foco hay que hacer acá son las personas, ¿no? Porque si bien la tecnología muchas veces, o se ve, por ejemplo, en las plantas, en las fábricas, en todo, se ve que la tecnología de este tipo de cosas viene a suplantar al, al humano, ¿no? Pero lo ideal es pensar en un híbrido, ¿no? En trabajar mancomunados en que la tecnología nos ayude, porque si también con tecnología vamos relegando al humano a un segundo lugar, yo creo que la tecnología después no nos está ayudando ahí, ¿no? Entonces ese punto de inflexión o ese punto de equilibrio es el que tenemos que llegar también, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas ahí que todavía estamos haciéndonos, que la estamos estudiando, se están aplicando o se están intentando aplicar como IoT en Alur, que era lo que contaba Javi. Pero estamos en todo ese proceso de ver qué es lo necesario, qué nos ayuda y qué es lo que nos va a dar, nos va a hacer más productivos y más competitivos para hacia adelante. Bien,
Excelente, sí, de acuerdo totalmente con esa parte de que hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Para la aplicación. Así que es algo que creo que todavía estamos logrando entenderlo y por lo menos yo todos los días cuando me cuestiono algunas cosas digo cuál es ese punto y ir probando algunas cosas, hay que ir haciendo prototipos de ese punto, ¿no? A ver en qué punto llegamos a ese. Pero es bueno. Que hay que ir prototipando siempre para saber a ver qué resultados te va dando y si realmente esos resultados te sirven, ¿no? Tal cual. Mientras, yo le quiero dar las gracias por haberse sumado, por haberse copado con la idea el día que yo sé que Martín les transmitió, y bueno, gracias por el tiempo. Así que bueno, esperemos unos minutitos, pero desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que bueno, vamos cerrando desde acá. Gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, seguiremos con esta serie de eventos, esperemos el próximo año ya, este era el último del 2020, esperemos en el 2021 seguir con esta serie de eventos de diferentes industrias que creo que nos abren la cabeza a los diferentes actores, sobre todo a las personas que participan, son diferentes clientes y diferentes personas de Arcano en los diferentes países donde estamos, y está bueno que puedan ir escuchando diferentes experiencias en diferentes países. Hay algunos países que pueden estar más desarrollados que otros, pero siempre escuchar lo que hizo el otro y cuál fue la problemática y cómo lo resolvió, creo que es rico para todos y a veces no se da esa interacción, y bueno, tener un punto donde uno pueda escuchar que otro le pasó y qué hizo, creo que es lo que intentamos hacer. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Bueno, Chao. hasta luego.